Saludos, queridos hermanos. Les habla el hermano Jorge Beso, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta ocasión, hermanos, voy a hablar de un tema muy controversial. Quizás muchos hermanos adventistas que han salido de la iglesia, para ellos sea un poco incómodo, pero mi intención no es ofender a nadie, sino mostrar un escrito está. Si ustedes están deseosos de un escrito está, si para ustedes su fe se basa solamente en la escritura inspirada por Dios, me refiero a los libros del Espíritu de Profecía y la Biblia, entonces no debemos incomodarnos. Por el contrario, debemos más bien investigar, ser como los bereanos, pedir a Dios en oración, en ayuno, comprender este tema de mucha importancia. Este tema he titulado El primer disidente, un tema netamente adventista. Como vimos anteriormente, la palabra disidencia significa división, discrepancia, separación, oposición, desunión. ¿Correcto? En el adventismo se utiliza mucho este término de disidente para etiquetar a todos los grupos de personas que se han separado de la iglesia adventista del séptimo día. Pero en sí la palabra misma, disidencia, no es mala, porque solamente la palabra disidencia enseña un proceder, una reacción de un grupo de personas hacia otro grupo de personas que difiere, ¿no?, de sus ideas. Por ejemplo, tenemos que a Jesucristo se le tildó de disidente cuando era muy niño, fue al templo a conversar con los sacerdotes y ellos lo tildaron de un disidente. Dice así el Deseado a las Gentes, página 65. Sabían los sacerdotes que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. Entonces Jesús también se le acusó de tener una actitud disidente. Ahora también Elena de White nos dice que en el tiempo del fin, cuando venga la crisis final, se dé la ley dominical, los adventistas que no reciban la marca de la bestia serán objeto de persecución y se les tildará como un grupo disidente. Dice el libro Conflicto de los Siglos, página 693. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Conflicto de los Siglos, página 693. Como notamos nuevamente, la palabra disidente no es mala en sí misma. Lo que significa es que una persona puede ser disidente de lo que cree que es un error y no estar de acuerdo con eso. ¿Correcto? Pero, ¿qué sucedería si tenemos una actitud disidente al gobierno y autoridad de Dios? Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia, ya que Dios nunca puede equivocarse, nunca puede estar equivocado, nunca puede errar. Por lo tanto, producir una disidencia contra el gobierno de Dios sería una rebelión injustificada. Ahora, ¿sabía usted que Satanás también tuvo una actitud disidente frente al gobierno de Dios en el cielo? Eso lo sabemos. El origen del pecado. Así lo comenta Elena G. de White en el libro Historia de la Redención, página 17. Satanás también tuvo una actitud disidente al gobierno de Dios. Dice así: argumentaron los ángeles leales que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido entonces. Los ángeles lloraron y ansiosamente intentaron convencer a Satanás que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Imagínense, todo era paz en el cielo, había armonía, unidad, pero se levantó una voz disidente y rebelde. Era de Lucifer. Ahora, ¿cómo empezó este problema de disidencia en el cielo? ¿Cómo en el cielo donde hay paz, amor, se levantaría división?
Leamos a continuación Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, para recordar un poco cómo inicia la gran controversia. Dice así, Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí las escrituras nos dicen que Satanás tenía un grupo de ángeles. En otra parte dice que era la tercera parte de las estrellas del cielo que él arrastró en esta rebelión. Las escrituras son muy claras al decir que existió esa división y por consecuencia una enemistad, una controversia en los habitantes del cielo. Pero ¿qué motivó realmente a Satanás a rebelarse contra el gobierno de Dios? ¿Cuál fue el motivo de su rebelión? La Biblia nos da la información al respecto. Dice en Ezequiel capítulo 28, verso 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, de su sabiduría. El origen de esta rebelión fue el orgullo, el amor propio, la vanidad. Elena White dice lo siguiente, en el libro Conflicto de los Siglos, página 548-549, dice así, en el capítulo El origen del mal, dice acá, poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. Entonces Satanás tuvo rivalidad, celos para con Cristo. Tenía envidia y él quería ser exaltado y ocupar el lugar de Cristo. Ahora, como notamos, los motivos de la rebelión de Satanás era el orgullo, la envidia, la autosuficiencia. Si eran realmente motivos malos, ¿por qué los ángeles santos buenos le siguieron en esta rebelión? Porque imagínense que el diablo les diga, miren, yo le tengo celos a Cristo, le tengo envidia, yo aspiro a ese poder. Entonces, ¿qué ángel lo iba a seguir? Sabiendo cuáles eran los móviles de su rebelión. Pero Satanás no lo reveló, lo mantuvo en secreto. Satanás engañó también a la tercera parte de los ángeles. Dice así el Elena G. de White, y la Biblia también lo dice así. En Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero dice claramente la Escritura, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él lo decía en su corazón, significa en su mente. Él deseaba, codiciaba el puesto de Cristo. Pero eso los ángeles no lo sabían, puesto que los ángeles no tienen el poder de leer los pensamientos. Ellos fueron engañados. Dice lo siguiente, en el libro Conflicto de los Siglos, página 550, dice así Elena G. de White, desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Y sigue diciendo, hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. A los que estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad.
Miren a los argumentos que el diablo presenta a los ángeles, que había sido mal juzgado y que se le quería quitar su libertad. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 552. Y sigamos leyendo, dice, al principio Satanás, eso está en Conflicto de los Siglos, página 552, dice así, al principio Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios y afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo. Mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, aparentaba hacer cuanto le era posible para que desapareciera ese mismo descontento. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía en el cielo. Satanás quería reformas, quería cambios en el gobierno de Dios, en las normas, las leyes de Dios, para mejorar. Lo hacía, dice, por el bienestar de los habitantes del cielo. Ahora sigamos leyendo qué otros engaños más usó Lucifer para engañar a los ángeles santos. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 552, sigue diciendo, Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Interesante. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer sus actos de maldad. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que se diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir a la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Un problema muy engañoso, muy enmarañado, muy complejo, que Dios tuvo que tener paciencia con Satanás. Dice que lo soportó durante mucho tiempo en el cielo, antes de echarlo. Se le demostró que su rebelión era vana, no tenía motivo de ser esa rebelión, que todo era justo, que Dios había sido justo con todos los seres creados, con los ángeles y con él mismo, pero Satanás era porfiado, ¿no? Y al final fue necesaria la expulsión de Satanás. Dios aplicó disciplina en el cielo, lo expulsó del cielo. Dice ahí en Conflicto de los Siglos, página 554, dice, de común acuerdo Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión. Dijeron, Cristo es el culpable. Declarando que si no hubieran sido censurados, si no los hubieran prohibido, no los hubieran censurado, no se habrían rebelado. Así obstinados y arrogantes en su deslealtad, vanamente empeñados en trastornar el gobierno de Dios, al mismo tiempo que en son de blasfemia decían ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo. El gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. Conflicto de los Siglos, página 554. Se hizo pasar por víctimas, dijeron que eran maltratados injustamente, que injustamente lo había juzgado Dios a él, y que era injusto lo que le estaban haciendo, que no le daban libertad. Y lo que él quería era mejorar el cielo, quería hacer reformas para mejorar, dice, a los habitantes del cielo. En otras palabras, estaba diciendo, miren, Cristo no le está haciendo bien del todo. Hay cositas que le faltan mejorar. Y yo lo puedo hacer mejor. Así como un político, ¿no? Cuando está en campaña política, comienza a criticar a su oponente, con el fin de captar los votos para que lo elijan a él. Lo mismo hizo Satanás, utilizó como la política. Pero, hermanos, sabemos que Dios no puede equivocarse, sus mandamientos son perfectos, todo lo que Dios ha hecho es perfecto, nada puede ser modificado, si no, Dios se habría equivocado, y eso no es así. Entonces ahora, seguro usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el problema de la disidencia adventista? ¿Qué tiene que ver este problema con la disidencia adventista? Vamos a mostrar algunas citas que dice el Espíritu Profecía, por ejemplo, en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 103. Y escúchelo bien, hermano. Aquí dice la hermana White que lo mismo que pasó en el cielo, lo mismo que Satanás hizo con los ángeles santos y perfectos, que los llevó a engañar, a seducir, como le dio buen resultado, lo mismo hará con la iglesia de Dios en la tierra.
Escúchenlo bien, dice así. Satanás está instigando a los hombres a continuar en la tierra la misma obra de celos y malas sospechas que él inició en el cielo. Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido un hombre solitario aquí y otro allí, como los únicos dignos de que se les sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas, dice, se levantaron hombres que aseveraron esto. Pablo amonestó a la iglesia de su tiempo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Hechos 20:30. El mayor daño que puede recibir el pueblo de Dios proviene de aquellos que salen de él hablando cosas perversas, por su medio queda vilipendiado el camino de la verdad. Voy a repetir que diga la cita, es Joya de los Testimonios, tomo 2, página 103. Y hay otra cita acá también interesante, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 79. Dice así: estos hombres tienen planes y métodos de trabajo originales. Desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo con sus ideas de progreso. Y se imaginan que así se obtendrían grandes resultados. O sea, estas personas piensan que hay que hacer cambios y tienen mejores ideas que los líderes de la iglesia para promover la evangelización, para tener más éxito en la evangelización. Dice, estas almas tan celosas consideran que es una virtud, o no voy a repetir, dice, estos hombres tienen planes y métodos de trabajo originales, desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo a sus ideas de progreso y se imaginan que así se obtendrían grandes resultados. Estos hombres necesitan aprender más bien que enseñar en la escuela de Cristo. Están siempre inquietos. Escuchen ahora, ¿qué es lo que los motiva? Aspirando a hacer una gran obra, realizar algo que les reporte honra, o sea, vanagloria. Miren lo que he hecho, he evangelizado acá, he evangelizado allá, he ganado, he repartido esto, he repartido lo otro. O sea, quieren honra para ellos. O sea, el problema del diablo era una vanagloria religiosa. El diablo también quería liderar, y quería figurar. Y lo mismo hace con estas personas dentro de la iglesia. Ahora, Testimonio para Ministros, página 29, dice así: estas almas tan celosas consideran que es una virtud jactarse de su libertad para pensar y actuar en forma independiente. No aceptan indicaciones de nadie. No se consideran responsables ante ningún hombre. Se demostró que es la obra especial de Satanás. Inducir a los hombres a sentir que Dios les ha ordenado hacer las cosas por su cuenta y escoger su propia forma de obrar independientemente de sus hermanos. O sea, de la iglesia establecida en el mundo entero. Ahora dice el libro Testimonio para los Ministros, página 475, donde Elena White dice con claridad que escuchó cuáles iban a ser las trampas de Satanás que iba a usar para hacer daño a la iglesia adventista. Dios le permitió en una visión verlo a Satanás cómo planificaba con sus secuaces, con los ángeles caídos, sus planes para perjudicar a la iglesia adventista del séptimo día. Dice así, Testimonio para Ministros, página 475. Satanás dice, debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y a condenarse mutuamente. Miren lo que el diablo planificó y lo está haciendo, hermanos. Dice, les dice a sus ángeles caídos, debemos producir distracción y causar división. Distracción, te estás fijando en los defectos de tus hermanos, en lo que no cumplen, en lo que no hacen, y tú no ves tu vida, cómo está tu vida. Dice, debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y a condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por estos pecados, Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Testimonio para Ministros, página 475. Hermanos, todos los hermanos que utilizan la crítica, la acusación, a juzgar lo malo que hay en la iglesia, porque lo hay, porque hay trigo y cizaña, están usando las herramientas del diablo. Están manipulando las herramientas del diablo. Herramientas que Dios nunca ha usado para cambiar, para reformar a su pueblo. Hermano que me escuchas, ten cuidado. Satanás puede estar
engañándote como engañó a la tercera parte de ángeles del cielo, diciéndote que Él quiere reformar, que Él quiere mejorar, sino que no lo dejan hacer. Hermanos, Satanás es muy astuto, se hace pasar por víctima. Pero los resultados son los que van a demostrar qué tipo de árbol es. Estas obras disidentes que se apartan de la iglesia acaban cometiendo graves pecados. Graves pecados, hermanos. Caen en adulterio, en convivencias, en fornicación, se van a las montañas, venden sus casas, pierden sus propiedades, su familia se destruye, se van a los extremos. Hay unos que se fijan hasta en un grano de azúcar, que no deben comer papaya dulce con piña ácida. Están fijándose en esas cosas, como por ejemplo, y no se fijan en la bondad que les falta, en la misericordia, en la justicia, en quitar de ellos el orgullo, la vanidad, el rencor, que son los pecados más graves que nos van a hacer perder. Satanás es astuto y nos está engañando, hermanos. Nos está poniendo el mismo espíritu que puso en los ángeles del cielo. Hermano, y los ángeles del cielo, cuando fueron engañados con Satanás y él los arrastró y fueron sacados del cielo, después ellos quisieron regresar, dice. Ellos quisieron regresar, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de la situación que estaban viviendo, de descontento, de amargura, de rencor. Hermanos, y ya fue demasiado tarde. Fueron demasiado lejos para retornar. Hermanos, yo he tenido experiencias con hermanos que han estado en disidencia y aún a punto de morir. Había una hermana que tenía cáncer y yo la visité, ella estuvo en la disidencia. La disciplinaron en la iglesia, los ancianos de iglesia, y cuando yo fui donde ella, antes que falleciera, le faltaba poco tiempo de vida, le dije, hermana, ¿por qué no se consagra? ¿Por qué no se arrepiente por las ofensas que ha tenido con los hermanos? ¿Por qué no se pide perdón mutuamente? Y me dijo esta persona, no, yo no quiero nada con esos ancianos, porque me han disciplinado, no quiero nada. Esa fue su respuesta. Y así murió, con amargura. Otro hermano, que era disidente, murió en un hospital. Tuvo un accidente, yo lo fui a visitar. Le dije, hermano, puede venir el pastor, el anciano para ungirte, hermano. Le dije, no, no quiero nada con ellos. Nada. Estaba a punto de morir. Hermanos, a ese punto podemos llegar, siendo vegetarianos, viviendo en el campo, sabiendo de memoria las citas, cuando guardamos rencor y resentimiento a un hermano. Hermano, Satanás nos engañó. Satanás logró su objetivo con nosotros. Hermano, Santiago dice que la sabiduría terrenal, animal, diabólica, es donde hay rencor, ira, pelea, donde hay venganza. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Pero donde hay perdón, amor, gozo, paz, es sabiduría de lo alto. Yo te pido, hermano, que veas cómo está tu vida, cómo te sientes, hermano. Eres capaz de decir como Jesús en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eres capaz de dar tu mejilla, la otra mejilla cuando te golpean. Eres capaz de amar a tu enemigo. Hermano, si no eres capaz, entonces retrocede, verifica en dónde está tu error. Que Dios te bendiga, hermano. Todavía es tiempo.